Gabriel Marcel nació en París el 7 de diciembre de 1889. Estudió en el Liceo Carnot y en la Universidad de la Sorbonne, donde pues cayó bajo la influencia del idealismo crítico de León Broussard y del espiritualismo de Henri Bergson. Luego enseñó en algunos liceos clásicos y pues más tarde se dedicó a lo que fue el periodismo y a la crítica literaria. Entre sus obras filosóficas principales, que pues todas están escritas en francés, se encuentran las siguientes, que son Diario Metafísico, que fue escrito entre los años 1913 y 1922 y publicado en el año 1927. Aquí en el que Marcel pues documenta su descubrimiento del sentido de la existencia. De 1935 es Ser y Tener. Aquí pues Marcel desarrolla el tema de la existencia humana en el contexto pues de la distinción que le hizo famoso entre problema y misterio. Esta obra fue precedida por una obra breve de importancia fundamental llamada Posiciones y aproximaciones concretas al misterio ontológico, publicada en el año 1933. En el año 1971 publica el volumen autobiográfico En el camino hacia qué despertar. Aparte de los escritos filosóficos, Marcel pues ha compuesto muchas obras de teatro. En el año 1953, Roger Trans-Fontaines escribió pues una extensa obra resumiendo las enseñanzas de Marcel hasta la fecha, con un título muy acertado que es De l'existence à être. La filosofía de Marcel era esencialmente una antropología. Como tal, su pensamiento se basaba en la búsqueda profunda del ser. Más que todo, una de las preguntas que más daba énfasis a su tema era ¿quién es realmente el ser humano? Marcel dedicó su obra filosófica y dramática a reflexionar acerca de un objetivo claro, y son las condiciones tanto metafísicas como fenomenológicas de la existencia personal. Bueno, la condición metafísica es necesaria porque expresa la seguridad existencial que todo hombre tiene acerca de ser hombre como tal. Dicha seguridad existencial se puede adoptar en diferentes modalidades. El pensamiento de Marcel se vio influenciado por un filósofo llamado Henri Bergson, puesto que el pensamiento de Marcel se desplazó a lo que se hacía llamar la filosofía concreta, la cual habla de la filosofía de la existencia, y se interesó particularmente en el tema de la encarnación, no tanto en el sentido teológico, religioso de la palabra, sino en el sentido filosófico de esta, es decir, la condición intrínsecamente corpórea del hombre. Esta prioridad a este tema, dada a lo concreto, le llevó en muchas de sus obras a un análisis fenomenológico un poco pormenorizado de la vida humana, sobre todo de la interioridad del hombre. Lo mismo puede decirse de sus obras de teatro, puesto que él también en ciertas ocasiones realizó obras de teatro. Por otro lado, también quiso evitar que en todo su pensamiento se utilizara la palabra o el término existencialista, ya que él lo consideraba de un vocablo horrible, pues no le encontraba cierta afinidad del existencialismo con su pensar, aunque en parte tuvieran relación. Ok, bueno, a continuación les resumiré 4 puntos importantes que están situados en el contexto ideológico filosófico de Gabriel Marcel. En primer lugar, pues debemos tener muy presente lo que dije anteriormente, que Marcel se dio mucho por el lado de la encarnación. Ya teniendo esto en cuenta, él dice
que todo ser humano es un ser encarnado, es decir, es un ser corporal. Lo que hay que recalcar a primera instancia es que Marcel diferenciaba entre el cuerpo y el sujeto y el cuerpo objeto, y dedica una gran atención a la sensación que uno experimenta, que es lo que garantiza nuestra intimidad y peculiaridad de nuestro propio cuerpo. O sea, el ser humano es su cuerpo, no tiene un cuerpo, puesto que ya el ser como tal, como lo decía, se separa del objeto. Okay. Como segundo lugar, tenemos que todo ser humano es un ser temporal, es decir, los seres humanos son seres que participan del ser, pero no son plenamente un ser, puesto que existen, pero no tienen esa plenitud completa, son temporales. El ser humano puede vivir el tiempo de dos maneras, como un tiempo cerrado o como un tiempo abierto. Como tercer lugar, tenemos que todo ser humano es un ser intersubjetivo. No es posible una persona sin otra persona. El hombre puede decir yo porque puede decir tú. La intersubjetividad, tengamos claro que es la condición como tal de la subjetividad, esta condición puede adoptar diferentes maneras de darse. Primero, el encuentro amistoso con la familia y con la comunidad humana y con la socialización humana. Y la segunda, el encuentro religioso. Y el último lugar tiene relación con el segundo lugar, que acuérdense que nos hablaba sobre la intimidad y peculiaridad del cuerpo propio. Y lo que nos habla es que todo ser humano tiene una intimidad, es decir, es un ser que tiene una relación especial consigo mismo, pues el hombre encuentra dentro de sí mismo la gracia del recogimiento. ¿Qué es la gracia del recogimiento? Es algo que es más íntimo que él, su ser y su cuerpo, y constituye la luz de la iluminación, según Marcel. Para Marcel considera que las formas típicas de pensar en la sociedad actual han impuesto un freno decisivo a este tipo de exigencia. Cuando la vida se reduce al tener en vez del ser, cuando el hombre busca con ahínco de la diversión y el divertimiento, el objeto del ser para mí debe por un lado reafirmarse y buscarse a través de la esperanza, para no caer en un pesimismo existencial. Como una vocación a la que estamos llamados, y por el otro, adecuarse ontológicamente, es decir, la realidad y la verdad del ser, por decirlo así, también se puede decir misterio del ser, que es lo mismo que la búsqueda del ser, trascendente en un sentido y en el otro. Encuentra un arraigo en la existencia, sus acontecimientos y en la inclusión de mi yo en el mundo. En segundo término, el amor, la belleza, los ideales, la fe, la esperanza y el sentido de la vida se orientan a la búsqueda del ser como plenitud existencial. Una vez que se descubre el porqué y el para qué de mi existir y su camino existenciario, el ser humano como ente pensante debe abarcar la pregunta por el ser en su integralidad, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que al rodear el todo, fuera de un particularismo a sí mismo, la presencia del ser existe en tanto en la intuición de uno mismo, y su recorrido solo es posible a través de una metafísica existencial y no por medio de una ontología formalista a secas. Pues ¿de qué se trata? Se trata de un camino del espíritu que intenta penetrar el absoluto. Evidentemente podemos ver con lo anterior, lo dicho, que esto solamente recae y únicamente en el individuo y en la soledad del alma
de su alma. Puesto que con esto, como se ha mencionado anteriormente, no hay posibilidad de objetivar al ser. Así, el yo debe colocarse frente al ser en una relación singular y eminentemente personal, en virtud de un llamamiento que nace como una necesidad del hombre, como espíritu, como un espíritu encarnado en una realidad dada. Marcel habla de los caminos concretos de acercamiento hacia el misterio del ser. La descripción marceliana de estas vías al ser abre campo para toda una antropología. Son 4: el amor, la fidelidad, la esperanza y la disponibilidad. Hay que tener en cuenta que esto no se trata de un mero discurso moralístico. En primer lugar, el amor es el camino más fundamental hacia el descubrimiento del ser. Bien conocida es la declaración de Marcel. El amor quiere decir, tú no deberás morir. Pero esto se manifiesta especialmente mediante la fidelidad, tema al que Marcel ha dedicado un notable esfuerzo de reflexión. En la fidelidad, Marcel percibe que la permanencia de las cosas, el hecho de que la realidad no depende de la subjetividad humana. La fidelidad contribuye en modo decisivo al encuentro con el ser, en 3 modos. Primero, ¿por qué? Si en la fidelidad el hombre no tendría ninguna unidad en sí misma, pues sería una pantalla sin más en la que se refleje. Segundo, se puede hacer justicia al ser de otra persona solamente por medio de la fidelidad, pues la fidelidad es el acto de la persona total que toma la responsabilidad por el otro. Y en tercer lugar, en ella se obtiene la seguridad que los vínculos humanos de amor y de compromiso pueden llegar a ser significativos para siempre. En efecto, la fidelidad es como el reconocimiento de algo como permanente por su radicación en el ser, que es vida. Se puede pensar en la idea de una fidelidad creativa que nos permite ir más allá de las apariencias. Otro camino concreto a hacer es la esperanza, central en el pensamiento de Marcel. Es por medio de la esperanza que el hombre puede abrirse a una realidad que todavía no posee. Una realidad que se puede recibir solo por gracia o por donación. Nuestro autor habla de una metafísica de la esperanza, porque ésta se hace posible no en base a los recursos que están a disposición del hombre, sino que hace una referencia a lo que es real, siempre externo al hombre y nunca a su disposición arbitraria. En pocas palabras, dice la esperanza, ¿es quizás el tejido del que está hecha el alma? Finalmente, se accede al ser por medio de una categoría importante que Marcel llama la disponibilidad, mientras el idealista se confronta con la realidad con perjuicios a priori. El realista es abierto o disponible a lo que la realidad le ofrece, lo que le quiere decir. Por esto, él decía que el pensamiento está ordenado al ser como el ojo a la luz. El ser y el ser absoluto. A lo largo de toda la vida y obras, Marcel se concentra en el ser comprendido, como hemos visto hasta el momento, en el contexto antropológico más amplio posible. Sin embargo, todo ello encuentra su fundamento en la relación primordial con el ser absoluto, Dios.
Con palabras de Kenneth Gallagher, su descenso en la intersubjetividad coincide con su ascenso hacia la trascendencia. Cada relación humana de tipo existencial, decía Leonardo Vega hablando de Marcel, encuentra su autenticidad y su seguridad en el vínculo de fe con Dios. De hecho, los 4 caminos que llevan al hombre a la realidad, al ser, el amor, la fidelidad, la esperanza y la disponibilidad, encuentran su grado máximo de realización en la relación con Dios. Concretamente, la fidelidad alcanza su sumo grado de incondicionalidad cuando se expresa como fe en Dios, mientras la fidelidad hacia las criaturas no puede nunca ser incondicional. Al mismo tiempo y al mismo modo que el vínculo existencial con la realidad no la crea, sino que la descubre. La relación existencial con Dios no da consistencia a Dios, que lo descubre en su revelación. Es más, el horizonte trascendente de la búsqueda marceliana del ser es el fondo de Dios de los cristianos. Dice en efecto, una metafísica de la esperanza no puede ser no cristiano. El vínculo entre el mundo, el ser y Dios, el ser absoluto, es tan estrecho que Marcel pudo decir que su convicción más íntima, la más irremovible, es que Dios no quiere absolutamente ser amado por nosotros en contra de lo creado, sino glorificado a través de lo creado y partiendo de ello. Marcel se ha dado cuenta que el papel crítico del filósofo en la sociedad ha sufrido una fuerte disminución a partir del siglo XIX y se pregunta por qué. En el mejor de los casos, el filósofo puede llegar a ser profesor de filosofía. En las actuales circunstancias, el filósofo fácilmente pierde la capacidad de meditar, la libertad de pensamiento, la virginidad de espíritu. Cae o bien en una visión utilitarista de la vida, o bien acaba retirándose de la vida, alejándose de la realidad, encarcelado en su propio pensamiento. Y es que cada vez que la tecnología va avanzando, que los científicos hacen nuevos descubrimientos, se van dejando de lado el significado como tal de la filosofía, que es buscar o darle respuesta a los interrogantes que le surgen al ser humano, pero desde la humanidad, no desde la ciencia. Por eso entonces ya no hay muchos filósofos, porque ya es muy raro ver a un filósofo buscando esos interrogantes a partir de lo que explica Marcel, de esa humanidad, de la esencia de cada uno, sino que ya hay muchas cosas que están corrompiendo este pensamiento, como la ciencia, la sociedad, las religiones, la política. O sea, no es como que tú exploras el ser humano desde el ser, desde su carne, desde su humanidad como tal, sino que ya cada uno como que se deja guiar por esas otras corrientes. Marcel sugiere que el filósofo debe pensar, por así decirlo, hacia los demás, hacia la humanidad. Para eso tiene que reconocer que el hombre, cada hombre, es un ser portador de luz. El filósofo debe dejarse penetrar por esa luz para dar testimonio a favor de los hombres y para contribuir a mejorar la vida de todos, sin desconectar de la realidad concreta de la vida. El filósofo debe proponer ante una sociedad en decadencia una flexible y eficaz reflexión sobre el sujeto responsable. No tiene por qué buscar a toda costa el consenso del vasto público. Es decir, no quiere decir que porque busque dentro de su humanidad, ustedes saben que es una humanidad y una carne pecaminosa, vamos a ir por la vida arrasando con todo y no vamos a ser responsables. Sí, o sea, el hombre tiene la capacidad de ser responsable dentro de su humanidad. No siempre se tiene que guiar por normas, leyes, por política, que en realidad son creadas por otros hombres, sí. Pero exactamente ¿por qué tenemos que responder a otro hombre también teniendo la capacidad nosotros mismos? Ok, el primer quehacer del filósofo, dice, consiste en pronunciarse claramente respecto a los límites de los conocimientos propios y reconocer que hay campos en que su incompetencia es absoluta. Por otro lado, el filósofo requiere una mirada que aborde las relaciones del ser humano, donde cuente con una visión de lo compartido entre todos, con todos y para todos.
Un punto que me parece muy importante es que Marcel se muestra crítico de todo esfuerzo por catalogar con una precisión pretendidamente definitiva las categorías del pensamiento, también de su propio pensamiento. Quería que su reflexión, más que un contenido, fuese una vía que cada uno pueda seguir libremente, un método que cada uno aplica con originalidad a la gran riqueza de la vida. Se trata de una indagación continua y casi infantil, llevada a cabo con una curiosidad impaciente y universal, libre de todo utilitarismo, al mismo tiempo realista y responsable. Constituye para Marcel, por decirlo de algún modo, su vocación, el proyecto de su vida. Sin duda, la posición del filósofo en la sociedad es difícil, pues vive de algún modo en el mundo sin ser de este mundo. Pero es esta convicción de no pertenecer del todo a este mundo lo que le permite al filósofo contribuir a hacer que sea un mundo más humano, sin excluir ni la técnica ni el espíritu.